Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarles por este medio. Hoy tenemos una sesión muy interesante. Es una historia bíblica de gran profundidad, pero también que despierta en nosotros curiosidad y el asombro por lo que sucedió aquel día especial. Estamos estudiando historias fascinantes del Antiguo Testamento. Sin duda, una de las historias más fascinantes es aquel día cuando el sol se paró en medio del cielo. Quiero invitarlo a que continúe conmigo durante estos próximos minutos para tener un momento de estudio y reflexión sobre este pasaje. Sin duda, es difícil para nosotros imaginar cómo es que el sol se detuvo. Probablemente usted tenga dudas, cómo pudo suceder esto. También tenemos que pensar qué es lo que Dios nos enseña en este pasaje, cuál es el mensaje de la palabra para usted y para mí en este día. Así que tenemos un buen tema para estudiar. Le invito a que busque su Biblia, el libro de Josué, lea por ahí del capítulo 10, puede leer el 9, el 10, el 11, que es bastante importante siempre ubicarnos en el contexto de lo que estamos leyendo. Quiero anticiparle que estamos ya regresando a tener sesiones presenciales en la primera iglesia de Nazareno en Monterrey y que esa será con la que regresaremos. Haremos un grupo único, es decir, todas las clases de adolescentes hasta los varones estaremos juntos. Esto es por cuestiones de contingencia, esto es por cuestiones de prevención, porque tenemos aforo limitado, así que estaremos utilizando el área del templo. Ahí tendremos tiempo para continuar con la segunda parte de esta sesión. Esa primera sesión es realmente la exposición y mañana tendremos tiempo para compartir ideas, tendremos tiempo para compartir testimonios de lo que el Señor nos ha dicho por medio de la palabra. Así que le invito a que se anote para que el domingo podamos estar juntos desde el templo en la continuación de esta sesión. Bien, busquemos ahora ahí en Josué, leamos el pasaje y pongámonos un poco en el contexto. ¿Qué había sucedido? La conquista de la tierra prometida ya se había iniciado. Si bien Moisés derrotó a algunos líderes, la conquista realmente inició con Josué. Y las ciudades que ya habían caído es la ciudad de Jericó, y usted conoce muy bien la historia de Jericó, que es otra historia fascinante, cómo caen las murallas de Jericó. Pero no nada más Jericó, había caído también la ciudad de Ai, había sido ya tomada por el pueblo de Israel. Así que el momento de la gran cruzada en el sur del territorio se había iniciado y Josué estaba al frente del ejército de Israel. ¿Qué dice la escritura? Bueno, en Josué capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Mire qué momento estamos estudiando, mi hermano. Estamos estudiando justamente el momento en que ya los reinos se están dando cuenta que Israel va en serio con la conquista
y quizá en algún momento pensaron que se iban a topar con Ai o con Jericó y que hasta ahí podían llegar, pero la manera tan contundente de derrotar a Jericó puso en alerta a todos los reyes que estaban ahí avecindados en el área. Y entonces todos pronto supieron las noticias de lo que había hecho Israel. Y aquí Adonisedec hace un llamado a los reyes contiguos, pero fíjense bien lo que le está pidiendo. Les está pidiendo que vayan a combatir a Gabaón, ni siquiera a Israel, sino a Gabaón, a la ciudad de Gabaón. ¿Y esto por qué es? Porque Gabaón era una nación, un pueblo que en lugar de pelear contra Josué y contra Israel, se habían aliado. Y los reyes, pensaron, más vale de una vez ir contra Gabaón para que nadie se le ocurra, a ninguno de los reinos o de los pueblos se le ocurra hacer lo mismo, porque cualquiera que se haga aliado de Israel se va a constituir enemigo de los demás reinos. ¿Me explico? Están ellos tratando de parar inmediatamente el mal ejemplo, digámoslo así, de Gabaón. ¿Qué había hecho Gabaón? ¿Se acuerda usted de la astucia de los gabaonitas? ¿Qué hicieron ellos? Ellos tuvieron temor al ver lo que Israel estaba logrando. Entonces crearon una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Se acuerdan? Si usted estudia los capítulos anteriores, nos damos cuenta que Gabaón, los de Gabaón se hicieron pasar por visitantes de naciones muy lejanas que habían oído de las proezas de Dios a través del pueblo de Israel. Y se acuerdan que se vestieron, se acuerdan que se dejaron ahí, maquillaron, que inclusive llevaron pan duro para simular que venían de tierras muy lejanas. Actuaron delante de Josué y pidieron de ellos un cuidado y lograron un pacto con Josué. Y Josué jura por el nombre de Dios y protege a los gabaonitas. Después se da cuenta que había cometido un error y dado que había empeñado su palabra y que había puesto el nombre de Dios, entonces Josué tiene que respetar ese acuerdo y protege a los gabaonitas, los acepta, aunque los convierte en sus siervos. Ese era Gabaón. O sea, una gran ciudad, un gran pueblo decidió primero convertirse en siervos antes que pelear contra Israel. Y entonces, cuando el rey de Jerusalén ve esto, se enciende y quiere ir contra los gabaonitas por haber realizado esto y haberse aliado con Josué en lugar de presentar resistencia. Eso fue lo que se dio. ¿Quién era el líder de esta conquista, en este momento? Ya Moisés ya no estaba, mi hermano. Eso tenemos que tenerlo claro, sino que estaba Josué. Josué había salido con Moisés de Egipto. Josué fue uno de esos espías que trajeron buenas noticias, que fueron motivadores para que el pueblo avanzara. Sin embargo, solamente él y Caleb trajeron buenas noticias y los otros 10 espías dieron noticias que desalentaron el corazón del pueblo. ¿Se acuerda de esa escena? Bueno, Josué fue uno de ellos. Y entonces, Josué se convirtió desde que estaba por salir en Egipto en el brazo derecho de Moisés. Era un guerrero y salió a las batallas. Él era un hombre que había salido a pelear continuamente en las batallas. Salió de Egipto y entró a la tierra prometida. Solamente 2 personas, mi hermano. Solamente 2 personas pudieron hacer eso. De todos los miles de personas, la Biblia habla acerca de 600,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, salieron de Egipto, pero entrar a la tierra prometida solamente 2 de todos esos. Y uno de ellos fue Josué. Se precipitó, hay que reconocerlo, al perdonar a los gabaonitas. Este es Josué, el líder
el que está al frente del pueblo, realizando la estrategia y llevando la conquista a una realidad. Veamos qué nos dice después el pasaje de ahí de Josué capítulo 10, ahora en los versículos 6 al 8. Sé que entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Miren, aquí hay un acto muy interesante. En el acuerdo que tiene Gabaón, o los gabaonitas e Israel, en esa aceptación que hace el pueblo de Israel y los acoge, bueno, es interesante cómo Gabaón, al verse amenazada por los reinos vecinos, echa a andar o hace válido sus, digámoslo así, sus derechos, sus acuerdos con el pueblo de Israel. Eso es muy interesante, cómo un pueblo gentil, un pueblo extraño, es capaz de usar a su favor, de echar a andar, digámoslo así, en la protección extendida por añadidura que recibe aún del Dios de Israel. ¿Sí me explicó? Miren cómo un pueblo como Gabaón, al verse en problemas, sabiéndose incluso que no eran israelitas, sino que eran siervos de los israelitas, ellos, ante la necesidad, pronto acuden a quien puede ser su amparo, y este es el pueblo de Israel. Y entonces cuando Josué consulta a Dios, Jehová le dice: no tengas temor, ve con ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Ahora, notemos que Josué viene de grandes ejercicios de fe. Este es uno de los puntos quizá más relevantes de la sesión de hoy, mi hermano, que yo quiero dejarle en su corazón. Josué viene de grandes ejercicios de fe. No es que de la noche a la mañana se enfrentaría a una confederación de 5 reyes. Josué había salido, había visto el ejército de Faraón, Josué había ya participado en varias batallas, Josué había andado en el desierto, y ahora venía un desafío mayor. No era solamente un rey, no eran 2 reyes, no eran 3, eran 5. Por eso un desafío 5 veces más grande demandaba sin duda una fe mayor. Es interesante cómo Dios va cuidando a Josué, cómo Dios lo va llevando a niveles superiores. Y aquí Josué enfrenta uno de sus mayores desafíos en su vida, lo que Dios le ha preparado para seguir creciendo. Y veamos lo que dice ahora en el capítulo 10, por los versículos del 9 al 11. Dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Tomemos un momento aquí. Notemos un par de cosas en esta parte del pasaje. Mire cómo en el primer verso, la parte de arriba, nos dice que Josué vino de ellos de repente.
Este pequeño detalle para mí es muy significativo. Es un pequeño detalle quizá, pero miren cómo desde Gilgal arrancan y van hasta Gabaón, ¿sí? Y cómo habían subido toda la noche desde Gilgal. Parece que Gabaón estaba en un lugar más alto. Imagine en los caballos, imagínense los de a pie, pero el ejército de Israel había subido toda la noche. Y nos hace pensar, por la narración, que Josué no dio tiempo siquiera que clareara, sino que tan pronto llegó ahí y de inmediato Josué sorprende a los ejércitos enemigos atacándolo. Eso me habla mucho de la decisión de Josué, del aprovechamiento del tiempo y del sentido de oportunidad que tiene. Consciente de que hay momentos en los que tiene que actuar y no tenía por qué esperar más, así que decidido, rápido, actuó, sorprendió a los enemigos. Esa es una de las primeras grandes sorpresas. Pero en el siguiente versículo notemos cómo es Jehová el que está actuando, el que está peleando, porque es Jehová el quien llenó de consternación a los enemigos delante de Israel. Dice que los hirió con gran mortandad en Gabaón. Sí, nos está diciendo que son los israelitas los que están peleando, son las personas, es el ejército de Israel, son las tribus que están ahí peleando, pero realmente es Dios quien pelea por ellos. Note la narración, cómo cambia. Entonces, ya no sabemos quién es el que está en la batalla. Pero entonces nos aclara más el versículo siguiente, que mientras iban huyendo, ¿por qué? Porque Israel prevaleció y comenzaron a vencer. Y los enemigos, al verse superados, comenzaron a huir. Y al ir huyendo de los israelitas, en la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo, dice, grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Mire ese momento, ¿no? Granizo, mi hermano. Dios preparó un bombardeo con grandes piedras de granizo. Yo tomé algunas fotografías de lo que el granizo es capaz de hacer, ¿verdad? Y es realmente impresionante cómo desde el cielo Dios, dice la escritura, arroja grandes piedras de granizo que van dirigidas exclusivamente a los enemigos de Israel que van en la huida. Y al ir huyendo, dice la escritura que fueron más los que murieron por esas piedras, digamos aquí, por el efecto de la fuerza aérea, que por el efecto de los que Israel podía matar a espada. Acordémonos que estamos en el tiempo donde la lucha era 1 a 1 y era a través de espadas, de lanzas, era una lucha muy cuerpo a cuerpo, no era una lucha a distancia. Sin embargo, aquí vemos la intervención de Dios a través de la estrategia de Dios de arrojar granizo, grandes piedras de granizo que mataron a más enemigos que los que Israel pudo matar con su espada. Qué escenas, ¿verdad? Pero mire todavía lo que pasa. Espero que vaya conmigo y se vaya dando cuenta cómo la intensidad sube. Y entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Este es quizá esos hechos sorprendentes que la Biblia nos narra. La Biblia nos dice que Josué habla al sol y le dice que se detenga en Gabaón, y a la luna le dice que espere allá en el valle de Ajalón. Está Josué ordenando a los astros. Seguramente a usted le surge la pregunta: ¿cómo es que se detuvo el sol? ¿Cómo es que se detuvo el sol? Sí, hoy sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del sol y sobre su propio eje.
Pero desde el punto de vista, uno en la mañana decimos, el sol sale, el sol se mete. ¿Se acuerdan? El sol se está moviendo desde el oriente hasta el poniente, pasa por el cenit a mediodía. Y entonces ese es el lenguaje que está utilizando Josué. Y realmente nos preguntamos, ¿cómo es que el sol se detuvo? Hoy en día sabemos que inclusive un movimiento, un distanciamiento, una variación en la órbita de la Luna, ya ni siquiera del Sol, de la Luna, causaría grandes problemas en el nivel del mar, en el comportamiento de la marea, sin duda. Y habría consecuencias en todas las costas en el mundo. Hay una relación entre la atmósfera de la Tierra y la Luna. Sí, también nos preguntamos, ¿qué pasaría si el Sol se detuviera? El equilibrio que guarda el, el planeta, que no puede variar, que si varía cualquier milésima, causaría grandes destrozos, ¿no? Y graves problemas, grandes destrucción. ¿Cómo es que se pudo detener? Esa es una de las preguntas que nos asaltan, ¿no es cierto? Seguramente usted se está preguntando. Y lo interesante de esto, mi hermano, es que es justamente que no sabemos, es justamente que no se puede explicar. Es normal que nos asombremos y es normal que nuestra mente quiera dirigirse a ese tipo de preguntas y es normal que pensemos, eso, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es que eso pueda acontecer? ¿Cómo es que una batalla localizada en un pequeño espacio del, del globo afecte a toda la Tierra? Porque el Sol es único y lo que está ordenando Josué es una orden con consecuencias globales, realmente globales, aunque él está buscando solamente alcanzar a sus enemigos y acabar con ellos antes de que el día acabe. Realmente lo que Josué está buscando es más tiempo, es más luz, porque si llegara a la oscuridad era más fácil que sus enemigos se escondieran y no poder localizarlos. Y entonces él sabe que es el momento de actuar. Y entonces él decide tomar ese atrevimiento, esa decisión. Yo creo, mi hermano, que la pregunta más bien debería ser para nosotros es, ¿cómo llega Josué a ordenar a los astros? Esa es la pregunta que más nos interesa a nosotros. La otra es curiosidad solamente. Pero los milagros no hay manera de explicarlos, si no, no serían milagros. Pero, ¿cómo llega Josué a ordenar al sol? Ese es realmente lo que nos debería interesar. Pensemos primero que Josué estuvo 40 años en el desierto. Salió de Egipto e iba directo a la tierra prometida, pero la incredulidad del pueblo hizo que Dios los paseara, si me permiten el término, paseara por 40 años en el desierto. Josué estuvo guardando este momento por 40 años, mi hermano. 40 años. No podía dejarlo ir. Josué había visto lo que sucedía con Moisés y con Aarón. Desde cuando soltaron aquella vez Moisés su vara y la vara de Aarón y se convirtió en serpiente y los adivinos soltaron las suyas y también se convirtieron en serpiente, pero la de Aarón se comió a la de los adivinos egipcios. Él vio las 12 plagas, él vio el mar abrirse, él vio la columna de nube, la columna de fuego. Él vio el ejemplo de Moisés, él veía el rostro de Moisés encendido cuando bajaba del monte, del encuentro con Dios. Él miró a Dios actuando a su favor en las batallas. Él estaba ahora escuchando su voz, él había visto ahí el ángel de Jehová cuando estaba preparándose para enfrentar a Jericó y Josué estaba ahí listo para, para actuar y en cada batalla que había salido victorioso, él sabía que era la mano de Dios. Y ahora estaba listo para poner en ejercicio una fe mayor. Josué no llegó a ordenar al sol y a la luna como una ocurrencia, mi hermano. No nos confundamos.
No, esto no sucede por un momento de éxtasis o por un momento de emoción. Es una vida, toda una vida, anhelando cumplir la voluntad de Dios. Y es así como Josué, deseoso, anhelante por cumplir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios para su vida, él decide delante de Jehová, que el pasaje nos dice que Dios, que Jehová, perdón, que Josué habla al sol, pero Josué habla con Dios. Y entonces en esa confianza, en esa relación, su fe se ve premiada y ordena al sol y a la luna detenerse. Lo que Josué estaba buscando era tiempo. Él no estaba buscando, y eso es muy interesante, él no estaba buscando detener el sol, ¿me explicó? O sea, por sí mismo, o modificar el curso de la luna por sí mismo. No era ese su objetivo. Nosotros nos distraemos con ese tipo de detalles. Josué lo que estaba buscando era el tiempo, era la luz, era que la capacidad para acabar con sus enemigos se extendiera un poco más. Eso es lo que Josué está haciendo. Entonces él necesitaba un poco más de tiempo en ese momento, porque Josué, ya dijimos, entendía muy bien el momento que se estaba viviendo, la oportunidad y lo que había esperado por 40 años, y era ahora cuando tenía que actuar y necesitaba un día que durara más tiempo, necesitaba más horas en ese día, y eso es lo que estaba buscando. Y él entiende que para conseguirlo, si hay incluso que hablar contra la naturaleza, con los astros, él tenía la capacidad porque conocía la manera de actuar y el poder sin límites de un Dios que es sustentador y que es creador. Y entonces para él no se imaginó la marea, él no se imaginó la distancia, él no se imaginó los grados que está inclinada la Tierra, él no se imaginó, no, eso no lo detuvo, eso no le ocupó su cabeza, sino el cumplir la voluntad de Dios y la confianza en el poder de Dios aún sobre los astros. Y en esa realidad es como Josué para al sol y la luna en el firmamento. Dice la escritura, para terminar, que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo, escuche bien, atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová, y aquí está de nuevo la, la frase, Jehová peleaba por Israel. Qué interesante, ¿eh? Porque esta frase nos dice que sí, que es un hecho único, es un hecho singular, pero que es un hombre trabajando, actuando bajo la dirección de Dios, porque el que estaba peleando era Jehová. Y entonces en esa sincronía, en esa relación íntima, Josué entiende que no hay un límite para nuestro Dios y que inclusive el sol y la luna pueden ser modificados. El curso del día puede ser modificado. No importa cómo le haya ido en el día, mi hermano, no importa cómo vaya la tendencia de las cosas, no importa cuánto tiempo piense usted que tiene, no importa las medidas ni las restricciones que usted crea que hay alrededor o en su entorno, todas están bajo el control de nuestro Dios. Eso, mi hermano, es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El poder sin límite de nuestro Dios. Pero los días difíciles, los días de retos, son días para llevar nuestra fe a un nivel mayor. Y en lugar de pensar en los obstáculos y pensar en las restricciones o en las dificultades, tener en nuestro corazón, construir el día con día esa confianza con el Señor y conocerle como el Dios todopoderoso que es, nos lleva a poder afrontar los desafíos con esa fe que Josué se fue formando a lo largo del tiempo. Le invito, mi hermano, a reunirnos el día de mañana. Le invito a que lea los pasajes, que anote lo que a usted le llama la atención. Y el día domingo, 25 de abril, nos reunimos en el templo para compartir y reflexionar más sobre este pasaje. Dios les bendiga, me da gusto saludarles. Esperamos vernos.